Buenas, buenas. Buenas, buenas. Dios me los bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Como ahora las transmisiones, pues van a ser, eh, van a ser a esta hora. Van a esta hora por situaciones del tiempo, pues situaciones del tiempo. De gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, porque Él es fiel. Él siempre, Él siempre demuestra su amor y su gran misericordia en nosotros. Aunque nosotros realmente casi no nos damos cuenta, ¿va? Día con día pasamos y pensamos que es pura casualidad o puras situaciones que se dan, pues, y hay veces Dios está, los protege hasta en el carro que estamos, en las situaciones que estamos. Entonces, doy gracias ahí, porque ahí está mi hijo ahí viendo, viendo las transmisiones siempre. Sí, entonces seguimos adelante, damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Dios es fiel, pues doy gracias por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por todos los que me rodean, por las personas que Dios ha demostrado su amor y su gran misericordia, porque a todo el mundo Dios le demuestra su amor y su misericordia. Sea persona que no vaya a la iglesia, sea persona que ande descarriada, sea persona que no cree en Él o dejó de creer hace años. Dios siempre le demuestra su amor y su gran misericordia. Él es así, Él actúa así. Y queramos o no queramos, su amor siempre va a estar ahí. Pues hoy el tema que vamos a tocar, pues un tema, se va a tocar un tema que casi nadie habla de estos temas, pues es el tema del pecado. Es un gran, es una gran situación del pecado, porque el pecado casi nadie quiere hablar del pecado porque a nadie por decir así, pues no quieren saber, no queremos saber del pecado porque creemos de que el pecado pues no está, o si está, no los afecta porque vivimos bajo la gracia, bajo la misericordia, porque ahora las iglesias pues se han actualizado, han actualizado la Biblia, han actualizado la palabra de Dios,
que ahora han querido quitar incluso la palabra pecado de un solo para acomodar en otras situaciones. Entonces sabemos que la Biblia no va a cambiar y nunca va a cambiar, nunca va a pasar, pues. Dice la Biblia que se va a cumplir todo lo que está ahí, se está cumpliendo, pues. La falta de amor, la falta de misericordia hacia los demás, pero cuando hablo de misericordia y amor hacia los demás, es cuando la persona anda en pecado y le dice, no, siga pecando. De eso estamos hablando, pues no de amor y misericordia, regalarle un fresco, regalarle 10 lempiras, 1000 lempiras, un carro, una casa, eso no. Estamos hablando de la misericordia de la salvación, porque de qué sirve ganar todo este mundo y si mi alma se pierde, no sirve de nada. Entonces vamos a tocar un tema sobre el pecado. Vamos a primero a ver qué significa pecado realmente, qué significa la palabra pecado y por qué casi nosotros no queremos tocar ese tema del pecado, porque usted mira las iglesias ahora son modernas, pues se han modernizado. Ya no hablan directamente del pecado, hablan de otras situaciones de crecimiento espiritual, de crecimiento material, de crecimiento de cualquier estudio, pues. Entonces ese es un problema porque ¿de qué le sirve a usted tener un puesto en la iglesia? ¿De qué le sirve servir en la iglesia? ¿De qué le sirve llegar a ser pastor, líder o cualquier ministerio, apóstol? Pero si anda en pecado no le sirve de nada. ¿De qué le sirve tener buena casa, buen carro, ser elegante o eleganta o mujer, pues mujer bonita, digamos, elegante? Es una situación porque es complicado. Entonces no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque anda en pecado. De nada le sirve leer toda la Biblia, todo, saberse todos los libros de la Biblia, no le sirve de nada. La corteza que dice, dije algo como de elegante, pues elegante y me refería a otra situación, cuando va, y ahora hay una situación bien extraña que no puedo mencionar mucho en Facebook, va, de esta situación de elegante y la otra palabra no se puede decir porque ya me bloquean, pues ahora hay una situación en Facebook, en las redes sociales, que no se puede hablar del pecado, pero si usted puede hacer cualquier pecado y puede hablar del pecado de todo, puede decir malas palabras, puede ir de todo y no lo bloquean. Pero si habla de las cuestiones del pecado, ahí sí lo bloquean. Entonces el mundo está al revés, pues. El mundo está al revés. Antes era que si usted salía enseñando algo que no debe enseñarse, ya lo bloqueaban y ahora es al revés. Ahora si sale enseñando usted todo lo que quiere enseñar, nadie lo bloquea. Más bien se vuelve viral. Se vuelve viral. Si sale hablando, diciendo cosas que están fuera de orden o diciendo, no, nadie lo bloquea. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos los malos le llamarán bueno, los buenos le llamarán malo. Por eso me refería a los elegantes, pues elegante y también es una situación, va. Entonces damos gracias al Señor, va, y vamos a tocar el tema del pecado. Vamos a comenzar, va. Esta es una pequeña intro. Hoy casualmente, yo digo que no existen las casualidades. Ayer estaba con un cliente, estaba con una persona y empezamos a platicar sobre la situación de que ahora hay más personas retiradas del Señor, más personas conocedoras del Señor que personas que no conocen. La mayoría, estamos hablando mundialmente, la mayoría ya saben del Salvador, de Jesucristo, saben situaciones bíblicas, saben los milagros que él hizo y todo eso. Pero está pasando un fenómeno, que hay más personas apartes que no se congregan. Hay más personas que pecan deliberadamente, que debería ser al revés, porque entre más conocimiento agarramos nosotros de la palabra, más leemos la Biblia, deberíamos de seguir más en la palabra, y más bien es al revés. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y también habla del corazón, pues el corazón de muchos se enfriará. Y cuando hablamos del corazón de muchos se enfriará, estamos hablando cuando el cristiano, pues, cuando es un cristiano. No estamos hablando de personas que no se congregan, estamos hablando de cristianos. Usted puede ver en la imagen que tengo ahí el trigo y la cizaña. La vez pasada estuve hablando, mamén, me acordé de algo. La vez pasada tuvimos un tema que me equivoqué en un versículo, que dije 21, 28, no, y es 21, 7 es.
El capítulo es 21:7. Ahí estaba hablando sobre el tema del. Estaba hablando sobre el tema del. Permítame, entonces, estábamos hablando de la religión. Estamos hablando del tema de la religión. Entonces, era 21:7. Y yo dije 21:28. Es 21:7. Apocalipsis 21:7. Ese es el versículo. Y doy gracias al Señor por este momento tan especial, porque solo Dios lo permite, que estamos sanos. Mi familia pues está, gracias a Dios, pues estamos sanos, espiritualmente pues estamos luchando, y como también físicamente Dios los ha mantenido con sanidad. Pues Dios los ha ayudado bastante. Entonces vamos a tocar el tema del pecado. Hoy sí vamos al tema del pecado. Pero primero vamos a leer un versículo que se encuentra en Proverbios 28:13. Proverbio 28:13 dice: el que cubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. Oiga bien qué tremendo esto. El pecado, este es el tema del pecado. Oiga bien, en Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. Oiga bien, no prosperará. Cuando habla así que no prosperará, significa que no va a prosperar en un montón de cosas, pues, de su vida, económico, de trabajo, familiar. Es tremendo. Pues Dios, la palabra de Dios es clara. El que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28:13. Mas el que confiesa, oiga bien, no simplemente es confesar. No simplemente el pecado se confiesa. Más, oiga bien, seguimos todavía con Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiesa oiga bien qué tremendo, y se arrepiente, alcanzará misericordia. Eso significa la palabra de Dios. El que si nosotros cubrimos nuestros pecados, no vamos a prosperar. Por eso hay personas que el mismo pecado no lo hace prosperar. Claro, ahora hay un fenómeno en las iglesias, que en las iglesias, este programa directamente no se trata de criticar las iglesias, no se trata de criticar a los pastores, no se trata de eso, se trata de decir lo que dice la palabra de Dios. Y si alguna iglesia está cometiendo esto, no podemos hacer nada, es la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando ahora, que muchas personas no confiesan su pecado, pero no se apartan. Entonces no alcanzan la misericordia de Dios, no van a prosperar nunca. Quizás algunos prosperan porque son amigos del pastor y los prosperan ministerialmente, les dan un puesto ministerialmente, porque quizás el que más diezma, el que más ofrenda, el que más anda con él, o situaciones que se dan, pues, sí, situaciones familiares, porque el papá fue pastor, el hijo es pastor, el primo es pastor, el sobrino es pastor, todos los familiares son pastores. Pero gente fuera de ahí, nadie quiere ser pastor. Si usted mira esos grandes templos, las grandes creados, bendición por las iglesias, por grandes y todo eso, pero de nada sirve si el pecado está ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia se vuelve una jerarquía, se vuelve un monopolio. ¿Cómo un monopolio? De que el abuelo, el tío, el sobrino, el primo, todo es una cadena. Yo incluso personalmente estuve en una iglesia que todos los familiares eran pastores. El esposo era el pastor, el hermano del esposo era el copastor, la esposa era la pastora. No existen pastoras, pero vamos a decir, no existen pastoras. No existe en la Biblia pastorado, mujeres. Sí, hay una responsabilidad, hay algo, pero la autoridad como un pastor no la tiene. Entonces esto es lo que pasa, que ahora es un monopolio, es de la familia. La iglesia incluso ya tiene dueño. La iglesia casi ya no es ni de Jesucristo, no es ni la directiva, no es de los miembros. Ahora la iglesia es del pastor y de toda la familia. El papá es pastor, el abuelo es pastor, el primo es pastor, el tío es pastor, el nieto es el pastor de alabanza, el nieto es el otro, y todo lleva una cadena. Entonces eso es lo que estamos hablando, pues, que como dice en Proverbios 28:13, no prosperará, pero el hombre busca acomodar. Entonces esos ministerios van al fracaso, y ese es el problema, ese es el gran problema. Entonces seguimos con el tema, para que está
Está fallando un poco la luz. Seguimos con el tema. Nosotros debemos de saber que el pecado todavía está. El infierno todavía está. El cielo todavía está. Los ángeles y los demonios todavía están. Esto lo que pasa es que nosotros como cristianos, esto es para los cristianos, los hijos de Dios, hemos olvidado que hay todo esto, que existen las guerras espirituales, que existen tremendas luchas espirituales. Mientras usted está dormido, hay demonios, hay ángeles que están, los ángeles defendiendo a los demonios, queriéndole hacer algo. Claro, sabemos que Dios es poderoso, pero conforme usted peca, esas son las consecuencias. Porque el pecado, gracias, aquí me trae mi niña. Venga, la voy a presentar. Mire, esta es mi hija, me trae siempre agüita y lo que quiere. Entonces yo le digo, hay que seguir con Dios. Ella se llama Cindy Lunice. Tal vez a la próxima aquí la tenemos como invitada porque venga a adorar y alabar al Señor. Sí, gracias, me mandó mi agua a mi esposa, ¿me? Y con mi hija, pues, tita, váyanse. Bendiciones. Entonces, sigamos con el tema. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros nos damos cuenta que el pecado es real. El pecado es real. El pecado es real como esta situación que nosotros vemos aquí. Es real. Es tan real como cualquier cosa. Incluso el pecado es más real. Incluso el pecado es más real que todo esto que miramos aquí. El pecado es más real que todo esto, porque esto es una mentira, esto es un ficticio, esto va a desaparecer. Cuando nosotros morimos, todo esto no existe. Desaparece todo esto. Esa es la situación que nosotros estamos confundidos. Que pensamos que ahorita estamos en la realidad porque somos humanos. Pero todo esto simplemente dice la Biblia que no quedará piedra sobre piedra. Esto es lo que está pasando ahora. Y la situación es que ahora supuestamente, le voy a dar un ejemplo. Supuestamente las iglesias son como hospitales espirituales. La iglesia realmente nació como ese sentido, como un hospital espiritual. Que hay ciertas enfermedades que no hay nadie que las puede sanar. Solo el Espíritu Santo, solo Jesucristo. Pero cuando usted va al hospital que es la iglesia, ahí está el médico de médicos, el doctor de doctores, el abogado de abogados, el salvador del mundo. Él es el que resuelve los problemas. Pero un ejemplo. Si la iglesia es un hospital, y yo voy a un hospital que es la iglesia, y el hospital está más contaminado, entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a sanarme. ¿Qué voy a hacer? Me voy a enfermar más. Entonces, a nada voy. Entonces, no voy a nada. Ese es el problema. Que la iglesia debe dar el ejemplo, pues. Debe dar la transformación. Pero ¿cómo debe dar la transformación? Si usted mira la imagen que tengo atrás, se llama el trigo y la cizaña. Y usted mira que el trigo y la cizaña andan lo mismo. Andan los mismos sacos, las mismas corbatas. Lo único que le diferencia es el fruto. Dice la Biblia que nosotros vamos a conocerlos por los frutos. Por los frutos se va a conocer. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu que habla Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Allí habla los frutos del Espíritu que debe tener un cristiano. Y habla más abajo también de los frutos de las personas que no van a la iglesia. Entonces yo tengo que leer ese versículo y leerlo y decir, ¿cuál es el fruto que estoy dando yo? ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Así pasa con el trigo y la cizaña. Eso es el pecado ya no está casi afuera. Ahora el pecado está dentro de la iglesia. ¿Cómo si está dentro de la iglesia? Usted mira que ahora hay más noticias de que pecan más en la iglesia que afuera. Adulterio, fornicación, el pastor se mete, deja a su esposa, se mete con una hermana, la hermana se mete con el hermano, con el pastor, los pastores caminan más mamé, el pastor camina con unas situaciones mundanas, pues, y las hermanas caminan con otra situación mundana y un solo desorden.
y caminan descontroladas. Bueno, yo estaba platicando, retomando el tema, estaba platicando con un amigo, que me está diciendo que ya no va a la iglesia, me dice, porque dice que él andaba descarriado. Él andaba descarriado y quería reconciliar con el Señor. Y el día que reconcilia con el Señor, no pudo reconciliar. Porque dice que va a la iglesia y las hermanas caminan con una ropa que exagerado, pues. Exagerado, pues, no sé, pues. No puedo decir en Facebook ni en YouTube porque es un problema, pero exagerado, pues. Exagerado de provocativa, pues exagerado. Entonces dice que no pudo, pues se sintió mal más bien y dice que no, mejor ya no voy a ir a la iglesia. Claro, no estoy diciendo la salvación es personal, pero recuerde que las iglesias son como el hospital, las iglesias son como el ejemplo de personas que quieren un cambio. Pero si yo voy a la iglesia y yo ando medio descarriado, ando medio luchando y quiero ir a la iglesia a cambiar, y cuando dentro de la iglesia miro al pastor, miro a los líderes, miro al evangelista, miro al profeta, miro al apóstol, peor que un mundano. Anda vestido peor que un mundano. Anda cortes de pelo peor que un mundano, peor que un descarriado. Entonces, ¿cómo voy a querer ir a la iglesia si hay más cizaña que trigo? De eso se trata el pecado. Vamos a leer de qué es el pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? Entonces, vamos a ver. Entonces, permítame. Vamos a ver qué significa la palabra. Oigan bien qué dice aquí. ¿Qué significa la palabra pecado? Dice, pecado. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Oiga bien, es la transgresión. ¿Qué significa la palabra pecado? Vamos a leer varias, porque hay varias situaciones que significan la palabra pecado. Está en griego y está en hebreo. Es en lo que le estoy leyendo yo, es como generalizado. El pecado. Pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. ¿Qué significa? Le voy a dar un ejemplo. El que bebe sabe que la bebida, dice la Biblia, que es malo. Incluso la misma ciencia dice que la bebida es dañina para la salud. Incluso en los rótulos de la bebida, y usted lo lee, el que bebe lo lee, ahí dice dañino para la salud. En los rótulos de los cigarros dice la misma ciencia que el cigarro es dañino. Incluso en las cajetillas del cigarro ponen rótulos grandes que va a padecer de cáncer pulmonar, va a padecer de cáncer de la garganta, va a tener problemas físicos, problemas hasta maritales. El mismo cigarro lo dice. Pero oiga bien qué tremendo. Ya lo sabe. Ya sabe que el que anda en adulterio ya ve que le va a ir mal. El que anda en fornicación le va a ir peor. El que anda robando le va peor. El que asesina le va peor. Todo eso ya se sabe. Entonces aquí está, el pecado es transgresión voluntaria, consciente de la ley. Oiga bien, desde el momento que una persona ya sabe que es malo y lo hace, ya se convierte en un pecado. Por eso nosotros muchas veces decimos, no, el niño no tiene pecado. Según los niños, va. Porque hay niños que que tienen una cierta edad que son tremendos. Son tremendos. Son tremendos. Entonces, no voy a mencionar para que te bloqueen. Porque ya ha pasado un montón de cosas extrañas en este canal. Entonces, ese es el problema. Pues. El problema es que el pecado lo hemos hecho amigo. El pecado lo hemos hecho más que amigos, prácticamente hermano y primo y sobrino, prácticamente nuestros padres, nuestras madres. Es tremendo, es tremendo. Oiga bien, una definición general. El pecado es una transgresión voluntaria, porque todo es voluntario. Usted no bebe porque lo obligan. Usted no fuma porque lo obligan. Usted no roba porque, claro, el que roba va a buscar cualquier excusa para decir que me obligaron.
La pobreza, el gobierno, un montón de excusas. No estudié, no, y hay un montón. Y hay un montón de situaciones que usted si no estudió puede conseguir trabajo. Si no, trabaja de cualquier cosa, pero buscamos excusas. Entonces, todo esto lo hace voluntariamente, basado a la ley, consciente, dice. Dice, el pecado es la transgresión voluntaria, que lo hace voluntario, y consciente de la ley. En este caso estamos hablando de la ley divina. Por eso ponen la ley divina. ¿Qué significa transgresión? ¿Qué significa transgresión? Violar o quebrantar alguna norma o ley establecida. Hasta en la misma Biblia hay ley y norma establecida. Y la mayoría de leyes que existen, la ley secular o la ley del mundo, como dice, fueron sacadas de la Biblia. Todavía que la mayoría de leyes y reglas fueron sacadas de la Biblia. Un montón de situaciones que fueron sacadas de la Biblia. Entonces, eso es el pecado. Vamos a leer qué significa el pecado en griego. En griego. Pecado en griego. Amartías. Amartía es el término principal para pecado. En el Nuevo Testamento, literalmente significa la acción de error, de errar en el blanco. Oiga, qué tremendo. En griego, amartía. Amartía es el término principal para el pecado. En el Nuevo Testamento literalmente significa la acción de errar en el blanco o fallar, ofensa. Eso significa en griego. Eso significa pecado. Vamos a leer en hebreo. ¿Qué significa la palabra pecado en hebreo? En hebreo la palabra común para el pecado es hastaknus, que también significa errar. ¿Qué significa errar? Cometer un error. Eso significa pecado. Cometer errores. Y si podemos leer la definición general con la definición griega, la definición hebrea, casi los dos es lo mismo. Entonces pecado significa errar, cometer errores. ¿Cómo cometer errores? Nadie va a ser perfecto. Pero ya se vuelve pecado cuando usted lo hace basado a ley. ¿Cómo basado a ley? Cuando usted ya está consciente de que esto me hace daño, de que esto es malo y usted lo hace. Entonces ahí se vuelve pecado. El fruto se vuelve un pecado. ¿Por qué? Porque ya no lo está haciendo ignorante, ya lo está haciendo voluntariamente y consciente de que es malo. ¿Cómo malo? Malo es beber, sí. Ya está consciente usted que la bebida trae ciertas enfermedades, que daña el organismo, que por medio de la bebida hay muerte, que por medio de la bebida mata a otro, por medio de la bebida hay accidentes, por medio de la bebida sufre su alimento los padres, sufre alimento los hijos, sufre alimento el abuelo, sufre alimento, hasta el ratón sufre alimento. ¿Por qué sufre alimento el ratón? Porque no le lleva comida al gato y entonces no puede comer. Entonces sufre hasta el ratón porque ya no hay comida en la mesa, ya no sobra migaja y el ratón queda volteando a ver. Oiga, todo lo que sufre por la bebida, como la droga, cualquier situación que no sea para edificar o para proteger su cuerpo, o para proteger su casa, su hogar, su vida, es un pecado. ¿Cómo qué? El que anda adulterando anda buscando la muerte, el que anda fornicando anda buscando la muerte, el que anda robando también. Entonces, el que bebe y el que droga está también buscando la muerte. Y usted puede decir, pero la situación se da. No, la situación se da por el mismo desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque en las iglesias ya no les enseñan que es pecado. Ahora le enseñan prosperidad, ahora le enseñan el dinero, ahora le enseñan que ofrende más, que diezme más. Sí, yo no estoy contra el diezmo ni la ofrenda, sino yo estoy contra el pecado, porque usted puede ofrendar y puede diezmar y puede ir a la iglesia 24/7 y puede hacer lo que sea, pero si no se aparta del pecado,
Le cuento que es casi irrelevante que usted diezme mi ofrende, pero no tiene que ver nada. Sí, es tremendo. Es tremendo, no tiene que ver nada el diezmo y la ofrenda. Si usted no da parte del pecado, más bien. Entonces, ese es el gran problema del pecado. Ahora casi nadie quiere tocar el tema del pecado. Yo me acuerdo en las iglesias cuando, bueno, como yo vengo de iglesias, ¿no?, prácticamente radicales. El pecado era el primer tema de lunes a domingo. De lunes a domingo el pecado era el tema, apartarse del pecado, temer a Dios, apartarse del pecado, temer a Dios con amor, temer a Dios para apartarse del pecado. Eso significa. Pero este es el gran problema, que ahora las iglesias, los templos, ya ahora el pecado es el último tema que tocan y lo tocan una vez al año y lo acomodan. La Biblia aproximadamente tiene 121 versículos bíblicos sobre el pecado. Indirectamente, indirectamente o no indirectamente, se habla sobre el pecado. Aproximadamente, tiene más, pero estamos hablando casi indirectamente o directamente. Se habla sobre el pecado. Ya directamente anda como unos 55 versículos más o menos, directamente. Pero indirectamente habla 125, 121 versículos aproximadamente. Hay más, pero son los más que directamente, pues hablan del pecado. Entonces, entonces sabemos que la Biblia no ha desaparecido la palabra pecado. Pero ahora hablar pecado es discriminar al hermano, discriminar al pastor, discriminar al miembro, discriminar al líder. Uy, no, esto lo está discriminando. Lo está aquí porque se le habla del pecado. Entonces Jesucristo vino a discriminar a todo mundo. Si miramos y leemos los 4 evangelios, Jesucristo, bueno, pues Jesucristo a todo el mundo regañaba. A todo el mundo le decía pecadores, sepulcros blanqueados, hacedores de maldad. Váyanse con su padre el diablo, su padre es el diablo. Bueno, era tremendo, pues. Pero ahora vimos una era que ya Jesucristo lo han cambiado. Ya nuestro Señor Jesús lo han cambiado, lo han disfrazado diferente, lo han disfrazado, no sé cómo, qué situación está. Vamos a leer otro versículo, otro versículo y capítulo de la Biblia. Capítulo de la Biblia está en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Oiga, porque la paga del pecado es muerte. Ya leímos anteriormente, leímos Proverbios. Porque la gente puede decir, no, es que Proverbios es el Viejo Testamento, y que el Viejo Testamento, y que eso ya pasó, y que ahora mismo bajo la gracia. Pero ese es el problema, que hemos acomodado el pecado porque creemos que vivimos bajo la gracia, sí, pero la gracia la hemos malinterpretado. Ve como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No, yo no lo inventé, la Biblia lo dice. La paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga bien, qué tremendo este capítulo. Toda la Biblia es tremenda, pero escuchemos bien este tema. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa eso? Que la paga del pecado es muerte, claro, la deuda es vida eterna, pero en Jesucristo. Tenemos que seguir a Cristo para llegar a la vida eterna. No solo es de apartarlos del pecado, sino que tenemos que obedecer estatutos y mandamientos. Usted sabía que también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay estatutos y mandamientos. Que la gente dice, no, eso es el Viejo Testamento, que habían leyes y reglas, ahora podemos hacer lo que queramos. No lo dice eso la Biblia. Si no leamos Apocalipsis 21:7, que la vez pasada dije, pidiendo disculpas, porque la vez pasada dije 21.
28, no es que, no existe. 21:7, Apocalipsis 21:7. La vez pasada, pues, un error humano, pues cualquiera se equivoca. Pues estaba diciendo varios, di como unos 4 o 5 versículos y me confundí en ese. Dije 28:7, no, es 21:7. Apocalipsis 21:7. Ahí habla sobre referencias de estatutos y reglas que tenemos que cumplir. Si no cumplimos estatutos y reglas, podemos ir a la iglesia, podemos saberlo toda la Biblia, podemos ayunar todos los 24/7, podemos dar todo el diezmo del mundo, podemos ofrendar, podemos hacer de todo, pero si no obedecemos los estatutos y las reglas, mandamientos que están ahí en 1 Corintios 6:9, Apocalipsis 21:7, le cuento que lo vamos a ir para el infierno como cualquier persona que nunca se ha congregado, como cualquier ateo, como cualquier astrónomo, como cualquier, como le llame, lo vamos a ir para el infierno. Tal vez YouTube y Facebook no me bloquea, pero es real esto. Y mi deber es decir la realidad. De esto se trata el canal Elohim Shekinah, de ir a la realidad. Pues hay situaciones que nosotros los engañamos nosotros mismos, pero hay tantas personas que los volvemos incrédulos, que ahí los volvemos ateos, por decir así. ¿Por qué? Porque ya no creemos. Porque hay iglesias que no los dan, no se dan como deben ser los versículos, sino que se dan para un beneficio propio del ministerio. Y realmente la iglesia no se dio para un beneficio propio, sino que se dio para el beneficio del cuerpo del Cristo, para el beneficio de nosotros mismos. Pero para llegar a tener el beneficio de nosotros mismos, necesitamos apartarlos del pecado. Usted puede donar hasta una iglesia, puede dar a una iglesia de 3 pisos, puede donar todo el dinero que sea, puede darle al pastor, puede abrazarlo, puede hacer de todo al pastor, le puede limpiar los zapatos, le puede dar de todo. Y le cuento que si usted no obedece esta regla y este estatuto, va a ir para el infierno como cualquier persona que nunca ha ido a la iglesia. Sí, usted puede dar lo que sea, puede ser hasta apóstol, puede tener tantas iglesias como apóstol, puede hasta revivir personas, puede resucitar muertos, puede pasar de una montaña a otra montaña, pasarse el río, abrir el mar y todo, lo puede hacer, sí, pero no lo hace usted, es él, porque a Dios le place hacerlo, pero a usted le cuento que es una vasija de deshonra y va a hervir en el infierno. Así de claro esto. Y no va el estatuto ministerial, que yo soy apóstol, que soy profeta, que soy pastor, que soy evangelista, que soy maestro. Eso no importa. Eso no importa nada, pues. Claro, si Dios le dio ese don, si Dios le dio ese ministerio, gloria a Dios. Hágalo y cúmplalo y hágalo bien, como conforme dice la Biblia en Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro, me parece, 3:1 habla sobre el verdadero comportamiento de las personas que tienen un ministerio. Ahí habla cómo debe ser una persona. Entonces es tremendo esto, pues la misma Biblia da respuesta a todo. Entonces de esto se trata el pecado. Oiga, qué tremendo. Leímos Romanos 6:23. Romanos 6:23, ahora vamos a leer Primera de Juan 2:15-17. Yo creo que vamos a tener segunda parte porque faltan más versículos, faltan bastantes situaciones sobre el pecado. Oiga qué tremendo esto. La palabra de Dios es clara y preciso. Este es el canal de Elohim Shekinah. El canal de Elohim Shekinah se transmite por mi Facebook. Muy pronto vamos a transmitir por YouTube y por la página de Elohim Shekinah. Lo invito a que se afilie a Elohim Shekinah. Haga comentarios. Y agradezco al Señor por su gran amor, su gran misericordia. Y seguimos aquí. El tema de hoy es el pecado. Directamente al pecado los vamos. Ya leímos qué significa el pecado. Ahora estamos leyendo un versículo bíblico. Está el tercer versículo bíblico está en Primera de Juan 2:15-17. Oigan qué tremendo dice. 2:15-17. Primera de Juan 2:15-17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia me lo está diciendo claro. Hay versículos bíblicos que no necesitamos
eh, que, que venga un ángel del cielo, que venga un profeta, que venga un profeta de un hebreo, un judío. Claro, gloria a Dios, gloria a Dios por esas situaciones. Hay versículos bíblicos que tienen su propia interpretación. No necesitamos interpretar tanto. Esto es claro. Oiga bien qué clarito dice esto. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga qué tremendo, oiga qué tremendo. Dice el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero dice ahí que la vanagloria de los ojos y la vanagloria de la vida. Ajá, oiga qué tremendo. Dice la vanagloria de la vida de este mundo, no tenemos que desearlo. Pero dice más adelante, la voluntad de Dios es permanecer para siempre. ¿Qué significa? Significa que toda persona que se preocupa, que se sale de la situación de que Dios le ha dado, ¿como qué? Como buscar la juventud, buscar el agua de la juventud, buscar inyectarse con votos, buscar arreglar su cuerpo, porque no quieren dejar que la naturaleza que Dios dejó les pase por su vida. Esa es la vanagloria de la vida. Les da pena porque ya le sale una arruga, le da pena porque le salió esto, le da pena porque el pelo se puso blanco, empieza a pintárselo. Esa es la vanagloria de esta vida. Si esta vida solo son 70, 80, 90 años por mucho. Hay personas que viven más, pero son contadas. Y aquí en este país que nosotros vivimos, la vida es menos de unos 40, 50 años, según cómo viva, según su situación. Pero la gente quiere vivir más. Pero Jesucristo le está diciendo abajo, Dios mismo le está diciendo que le va a dar vida para siempre. Pero le cuento que para tener la vida de Jesucristo tenemos que morir. ¿Por qué? Porque nosotros somos como árboles, como planta. La planta para crecer tiene que morir. Entonces toda persona que quiere aferrarse a esta vida, claro, también hay que cuidar la vida, dice la Biblia, hay que cuidar este templo, pero cuando cuidamos este templo hasta donde nosotros podemos y ya viene la muerte, tenemos que aceptarle y más bien decir gracias Señor, porque ya viví, ahora voy a gozarme en ti en el cielo. Pero ya nadie habla de eso, nadie cree, todo mundo en las iglesias y en todos lados solo hablan de vivir inmortalmente en esta tierra, de gozarse, de comprar todas las cosas que dice ahí, porque en el 15, vamos a leer el 16, Juan 2:15, vamos a leer el 16, porque todo lo que hay en el mundo, oiga, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, oiga, los deseos de la carne, Dios, ¿por qué la Biblia siempre por decir así, se puntualiza la carne? Porque el primer pecado más mortal del ser humano, sea la mujer o sea el hombre, es la carne, el deseo de la carne. Y lo peor que el deseo de la carne es cuando la carne es prohibida. Cuando es prohibido, ahí es peor. Ese es un pecado tremendo. Si ustedes se acuerdan, cuando Adán y Eva, el pecado fue el deseo. Ese es el problema, el deseo de algo que no era de ellos. Desearon cuando vio el fruto y todo, y la serpiente lo engañó y le dijo, así es esta situación. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, oiga qué tremendo. Y la vanagloria de la vida, todo el mundo lo vanagloriamos. ¿Cuántas personas en una operación, porque quieren ser joven, porque quieren ser más bello, que quieren regresar 20 años atrás, 5 años atrás, 40 años atrás, han muerto en una cirugía? Bueno, pues que ahora hasta pastores se ponen votos. Ahora hasta pastores se inyectan, tal vez no me bloquea porque mencioné esa palabra. Pero hasta pastores ahora se inyectan y se hacen un montón de cirugías para verse jóvenes. Se visten como jóvenes y realmente son pastores ya de edad. Son líderes ya de edad y caminan como jóvenes. Dicen ellos que son jóvenes, pero se miran, ahí disculpando la expresión,
no se miran como personas de Dios, no se miran como personas correctas de Dios. Más bien el mundo queda volteando a ver y queda admirado. Entonces ese es el problema, el pecado está dentro de la iglesia. El pecado ahora el pecado no está fuera de la iglesia. Ahora está dentro en el templo, más bien el pecado adentro se ha metido. Ahora, como la vez pasada yo dije que ahora hay más cizaña que trigo en las iglesias. Más antes la cizaña estaba escondida. Ahora la cizaña es el que le recibe en la puerta, la cizaña es el que predica, la cizaña es el que canta la alabanza, la cizaña es el que hasta ahora por usted. Ese es el problema. Ahora vamos a leer otro versículo. Sigamos leyendo. Y estos versículos son como más tranquilos, pues más tranquilos, dice. Primera de Juan 1, 9, 10. Primera de Juan 1, 9, 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué está este versículo aquí? Yo he platicado con personas que no van a la iglesia, personas que no se congregan por varios motivos ministeriales que ellos tienen de que fueron rechazados en las iglesias, de que no fueron comprendidos, de que fueron quizás alejados por discriminación, quizás discriminación laboral, discriminación de vivienda, discriminación porque no daban diezmo, no daban ofrenda, discriminación porque por muchas situaciones hay personas que dejan de ir a la iglesia, porque la iglesia ya no se convirtió en un hospital, ya se convirtió en otra situación. Ese es el problema. Entonces aquí llegamos a este versículo. Llegamos a este versículo. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El problema no es confesar, cualquiera confiesa. Cualquiera confiesa. Le digo cuál es el problema. El problema es dejar el pecado. El problema es dejar de hacer el pecado. Porque todo el mundo confiesa. El que bebe, el alcohólico confiesa de que es malo, de que está atrapado. Yo confieso y se arrepiente el siguiente día cuando anda de goma, que no aguanta. El drogadicto cuando le dicen, fíjate que usted tiene cáncer de pulmón, fíjate que usted tiene problemas aquí, tiene problemas hasta maritales, tiene problemas acá. Él se arrepiente y confiesa, sí, yo confieso de que el problema es cuando pasa un mes, una semana, 15 días, un año, 10 años, 20 años y vuelve a recaer. El adulterio, el fornicario, él confiesa. Fue encontrado en el adulterio, fue encontrado en la fornicación, él confiesa de que sí, ya no lo vuelvo a hacer, disculpe, que sí confiesa. El problema es dejar de hacerlo. Todo el mundo confiesa. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Ese es el problema. Pero también hay personas que dicen, no, yo nunca he pecado. Yo lo único que el único pecado mío es que no voy a la iglesia, pues yo he conocido personas que realmente ellos viven una vida apartada de ciertos pecados. ¿Cómo así? Tienen su esposa, son fieles a su esposa, viven bien, tranquilos, son amables, generosos, son personas normales, por decir así, personas normales, por decir así, va. Pero no se congregan, no van a la iglesia, no tienen una comunión espiritual con Jesús, no tienen una comunión espiritual con el Espíritu Santo, no viven una vida simplemente al día. Tampoco nos van a salvar. Tampoco nos van a salvar. Porque tienen que confesar. Pero la gente dice, no, yo no peco nada. No. Desde el momento que nosotros nacemos en carne, nacemos en pecado. Aún las personas que están casadas también, porque la carne es pecadora. También el niño que nace también. En el sentido de que quizás el adulterio y la fornicación no está, pero hay otros pecados también.
Ese es el problema. Tenemos que confesar el pecado y apartarlo de él. Lo difícil no es confesar. Lo difícil es apartarse. Pero dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarlos. Y Él es justo, fiel y justo. La palabra fidelidad, yo creo que en nuestra mente, la fidelidad de Dios en Jesucristo, nosotros no podemos imaginar lo que significa la palabra fidelidad. Dice la Biblia, hay una demostración, voy a decir una demostración que significa fidelidad. Dice la palabra de Dios, dice que Dios demostró su amor, por decir así, Dios demostró su fidelidad en nosotros y fue justo en nosotros, que demostró dando a su Hijo primogénito, unigénito, para que fuéramos salvos. Usted puede dar una expresión que significa fidelidad, puede dar una numeración que significa fidelidad, puede decir cuánto es de grande la fidelidad de Dios. Entonces, por eso, cuando hablan de fidelidad, nosotros no lo imaginamos cuánto es. Es exageradamente que el mismo universo no puede abarcar esa palabra fidelidad y de justicia jamás. Él es más que eso. Entonces yo le invito, hermano, que si usted anda apartado del Señor, anda apartada del Señor, busque congregarse a una iglesia que ande en santidad. Son contadas con las manos, sí, es bien difícil, pero busque una iglesia que ande en santidad. Usted puede hacer devocionales en su casa, puede orar con su familia, puede leer la Biblia. Va a llegar un momento que vamos a estar como los libros de Hechos, que se congregaban en casa porque la iglesia, la iglesia estaba corrupta, porque también existía iglesia en ese tiempo. Pero la gente no iba, ¿por qué no iba? Porque era demasiado corrupta, entonces por eso se congregaban en casa. Entonces va a llegar un momento, vamos a llegar a un momento que nosotros vamos a congregar en casa. Vamos a tener que congregarnos en casa porque la iglesia es demasiado corrupta. Vamos a tener que en casa. Y no es pecado congregarse en casa. No es pecado. Si en la familia Dios le dio un ministerio a una persona, pues puede hacerlo. Puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un miembro, puede ser un profeta. Ahí en la familia hay alguien. Dios va a poner a alguien. Y esa casa puede congregar a otra casa y así es. ¿Por qué? Porque la iglesia ya nadie cree. Porque la mayoría de pastores lo que enfocan en la economía. La mayoría de pastores lo que enfocan en el dinero. Esta es la realidad del tiempo que vivimos. Porque estos tiempos se están cumpliendo en eventos finales. Ya nadie habla del pecado abiertamente. Ahora el pecado se ha acomodado en la vida de muchos. Se ha acomodado en la vida ministerial. Yo no estoy hablando con las personas afuera, estamos hablando en la iglesia. Se ha acomodado en la iglesia 100%. El pecado ya no está oculto en la iglesia. El pecado habla abiertamente. Se pone el micrófono y habla. Así está el pecado. Si no, miremos las situaciones del pecado. Vamos a leer Apocalipsis 7:21 que la vez pasada me equivoqué. Vamos a ver. Me equivoqué en el sentido que dije Apocalipsis 21. Vamos a leer Apocalipsis 21:7. Oiga bien, qué tremendo. Oiga, qué tremendo. Quizás Dios permitió que me equivoque. No, me equivoqué por la situación de que está dando muchos versículos y se me escapó. Oiga, qué tremendo. Apocalipsis 21:7, que la vez pasada pues me equivoqué, dije 28:7, no sé qué. No sé, me equivoqué realmente, fue un error. Un error. Entonces, oiga, todos cometemos errores. Claro, hay que buscar no cometerlos porque la Biblia es bien sagrada, pues, y hay veces uno de tanta equivocación puede torcer la palabra, puede torcer o querer torcerla. Claro, la Biblia es intorcible, la Biblia nadie la puede engañar, pero en el ambiente del mundo, pues, podemos torcer la palabra, pues, la Biblia es intorcible, nadie la puede torcer, nadie, no hay nada en el mundo que la pueda torcer. Pero sí se puede dar una mala expresión y esa mala expresión trae otras cosas, otra situación, una cadena. Vamos a leer Apocalipsis 7:21, Apocalipsis 21:7, perdón. No es porque siempre digo 7.
Vamos a leer el 7:21 a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a leer Apocalipsis 21:7, dice. Oiga bien, qué tremendo. El que venciere, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Viejo, que la gente dice, no, que es el Viejo, que en el Viejo, no, no, es el Nuevo. Oiga bien, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oiga qué tremendo. El que venciere. ¿Qué significa vencer? Vencer significa, un ejemplo, como estamos en el tema del pecado, vencer es que significa que usted tenga un vicio de bebida y usted le ore a Dios y confiese, Señor. Pero esto se trata de voluntad propia. ¿Cómo así? Que usted quiera dejar el vicio. Pero si usted no quiere dejar el vicio, la bebida, le cuento que usted puede ayunar, puede orar, puede dar toda la ofrenda y todo el diezmo y nunca se va a salir. ¿Por qué? Porque usted lo recibió voluntario. Y voluntario tiene que sacar de voluntad propia de decir yo. Porque Dios es como le digo, es caballeroso. ¿Cómo así? Él dice la Biblia que Él tocará la puerta. Y si usted le abre la puerta de su corazón, Él entrará. No dice la Biblia que Él va a empujar la puerta y va a tirarse y va a entrar y va a sacar al demonio y lo va a... No, 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 no. Entonces, voluntad. Usted primero que va a aceptar a Jesucristo y va a desear que realmente se le salga. Pero si usted está orando que le salga el espíritu de la bebida, pero lo desea beber, si usted está orando que le salga el espíritu del adulterio y la fornicación, pero cuando mira a un joven, cuando mira a una muchacha, lo desea, entonces es mentira, pues. Ni Dios puede hacer nada porque es voluntario. Es voluntario, así pasa con los pecados del adulterio y la fornicación. Dice la gente, yo quiero dejar el adulterio y la fornicación. Sí, ora a Dios. Ora a Dios, pero en sí, en su interior, no lo quiere dejar. En su interior no quiere dejar el adulterio y la fornicación, porque cuando mira a un joven, cuando mira a una muchacha, le encanta. Entonces es mentira, pues es mentira, pues es mentira. Entonces ni Dios puede actuar ahí, ni Él puede actuar. ¿Por qué? Porque es voluntario. Pero si usted ora a Dios y dice, Señor, venceré, apártame de esto de corazón, ese espíritu va a tener que salir porque va a tener que salir. No importa de droga, no importa de bebida, no importa de adulterio, porque el espíritu más fuerte es el adulterio y la fornicación, el adulterio, y el otro espíritu es no sé, el homosexualismo, vamos a hablar, también no me bloquean. Ese es el otro espíritu, uno de los espíritus más fuertes que hay. Y el lesbianismo, todo eso. Pero si usted dice, voy a orar, dice la Biblia, que vamos a volver al versículo. Vamos a volver al versículo, ¿qué es lo que dice? Dice la Biblia que si vencieres, usted no directamente usted va a vencer, sino que lo primero que tiene que hacer es voluntad propia, confesarlo y desear de verdad. Y le digo, yo he conocido casos, bolitos, drogadictos y todo, personas alcohólicas, tremendos 20 años, y ellos están cansados del pecado. Y he visto casos que han orado y el siguiente día esas personas son personas renovadas, transformadas. Y pasa el tiempo y siguen lo mismo. Siguen lo mismo con el Señor. Así como el adulterio y la fornicación, el homosexualismo, hay personas que radicalmente entregan a Dios eso y lo dejan. Pero hay personas que oran por el adulterio y la fornicación y el siguiente día miran a un chavo, miran a una muchacha. Entonces esto es mentira, pues no han dejado el pecado. Les gusta el pecado. Pues. Entonces ese es un problema. Es un problema ya que ya está predestinado prácticamente para ir al infierno. Porque dice, hay un versículo bíblico que dice que después de haber recibido el conocimiento de la verdad y confesado y aún así pecara voluntariamente, lo que queda nada menos es una expectación de hervor y juicio al infierno. Vamos a buscar el versículo, a la próxima vamos a buscar el versículo donde dice eso. Ya no se puede hacer nada más. Solo le queda el infierno ya, que se muere y esperar su castigo. Porque no quiere dejar el pecado. La vez pasada estuve hablando con un alcohólico y me dijo, no, mire, la verdad es que yo
No quiero dejar de beber, a mí me gusta beber, me gusta drogarme, me gusta hacer esto, me encanta. Ah, bueno, yo no puedo ver nada, le digo yo. Y la vez pasada me vio el hermano y me dijo, pues hermano, ya no me habla. No, porque yo platicaba con usted y usted me dijo que le gustaba, le encantaba, entonces yo no puedo hacer nada. Ahí no se puede, ni Dios puede hacer nada, le digo yo. Es voluntad propia, porque a usted le encanta y le gusta, pues siga pecando. Así pasa con el adulterio y la fornicación, porque le encanta. Entonces va a tener su consecuencia y no va a ser muy tarde que temprano. Y después allá, cuando esté en el infierno, ahí va a ver si le va a encantar. Ahí es otra situación. Sigamos leyendo. Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oiga, pero el que venciere. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los vamos a ver, y todos los mentirosos tendrán, oiga, todos los mentirosos, que la persona que tiene un espíritu de mentira, mira qué tremendo espíritu de mentira, miente una, miente dos, miente y miente y miente, miente, se vuelve un cúmulo de hojas de naipe, de tanta mentira, pero algún día esa hoja de naipe se le va a caer todito, todo. Dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda, que es la muerte segunda. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, yo estoy leyendo simplemente la Biblia. Y me imagino que este versículo casi no necesita un teólogo, no necesitas pasar 50,000 discipulados, no necesita ayunar 20, 30 horas, no necesita ir a Colombia, a Francia, a todos los países para recibir una teología, para poder interpretar este versículo, que este versículo es su salvación o su pérdida. Sencillo. Pero ahora en las iglesias lo hemos engañado. Ahora en las iglesias son engañadas miles y millones de personas que creen que para poder tener un conocimiento, para poder interpretar la Biblia, tienen que ir a sacar cursos de teología, graduarse, seguir estudiando. Claro, no estoy diciendo que es malo estudiar, pero llega un momento que se vuelve tan teólogo que después ya no entiende la Biblia. Lo que necesita usted para poder entender y comprender la palabra de Dios, le digo que necesita simplemente humillarse al Señor, pedir perdón por sus pecados y es pedir al Espíritu Santo. Porque el que revela toda palabra y todo conocimiento es por medio del Espíritu Santo. Eso es todo. Y aceptar al Señor Jesucristo y serle fiel a Dios. Nadie es perfecto, pero sí serle fiel a Dios. Y Dios lo va a ayudar a seguir en la perfección de Él. Y usted va a poder, cualquier versículo de la Biblia, cualquier capítulo, Dios le va a ayudar. Yo conocí personas, he conocido hermanos y pastores. La vez pasada estaba invitando a alguien y no, me dijo que no, que tenía que esperar un mes para estudiar el versículo. Claro, está bien. Pero supuestamente cuando una persona ya está arriba, cuando una persona ya está en santidad, anda conforme a la palabra de Dios, le cuento que usted los versículos los anda en la mente, en su corazón. Y quien se encarga de todo eso es el Espíritu Santo e interpretarlo. También uno queda admirado. Pero claro, para poder tener este don del Espíritu Santo, para que interprete la Biblia, lo primero es apartarse del pecado, retirarse del pecado, estar en santidad, buscar la santidad. Pero si usted anda en pecado, le cuento que yo me acuerdo hace tiempo, una hermana me dijo, quiero predicar, quiero estar en el púlpito, quiero predicar, quiero ir de aquí, que Dios me dijo, que Dios aquí, que Dios allá. Claro, está bien, hermana, le digo. Venga, hoy le va a tocar predicar a usted. Le cuento que la prédica, lo más que duró, yo creo que fueron 4 minutos. Por mucho, 4 minutos. ¿Por qué? Dice la Biblia que por los frutos se conocen. Por la situación se conoce. ¿Usted quiere ver cómo anda un hijo de Dios? Dele un pasaje bíblico. Dele la Biblia y dígale, interprétemela. Lea aquí, yo no entiendo. Quizás usted no anda descarriado, quizás. Pero usted quiere ver algo en la Biblia y supuestamente la persona anda bien con Dios. Déjela. Y usted va a ver. Claro, hay personas engañadores. Dice la Biblia que en los últimos tiempos va a haber pastores engañadores.
teólogos en la materia que pueden leer la Biblia y la pueden interpretar, pero andan más llenos de pecado por todos lados. Eso ya es otro mover espiritual, porque dice la Biblia que va a poner a prueba los espíritus y usted va a saber si está hablando verdad o está hablando mentira o está hablando de pura teología o está hablando porque ya lo tiene grabado. Hay pastores que predican porque tienen grabadas todas las prédicas, las tienen grabaditas, grabadas. Pero no es que es el Espíritu Santo que directamente está con él, sino que las tienen grabadas, ya están grabadas todas de tanto que ha predicado, ya se las sabe todas, pues. Entonces, este es el problema. Este es el gran problema. Entonces nosotros necesitamos realmente, lo que nosotros necesitamos realmente es apartarlos del pecado, apartarlos del pecado. Entonces realmente nuestro Señor Jesucristo lo que pide más es apartarse del pecado, aceptarlo a Él como el único Salvador, como el que murió en la cruz, dio la vida por nosotros como un cordero, para siempre, para toda la vida, y apartarse del pecado. El tema de hoy es el pecado en profundidad. Pero ahora hay una situación que el pecado se ha acomodado en nuestras vidas, que ya ni lo notamos ni lo damos cuenta cuando pecamos. Ya no sentimos ningún remordimiento. Cuando usted va a la iglesia, no importa no importa qué ministerio tenga, pero si usted va a la iglesia, perdón, perdón, es que estoy viendo aquí porque la transmisión quería ver algo. Lo va a dar una situación. No importa que usted cuánto tiempo tenga, o no importa qué ministerio tenga, pero si usted, no importa cuántos años vaya a la iglesia, pero si usted no se aparta del pecado, la misma situación va a ser como cualquier persona que no va a la iglesia, como cualquier persona que desobedece a Dios. En el mismo lugar van a estar. Incluso usted y yo vamos a estar sufriendo más. Porque conociendo la palabra, conociendo la verdad, disfrutamos el pecado, lo gozamos en el pecado. Claro, ahorita podemos pecar y no hay ningún problema. Dice Dios, siga pecando. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, el que siga pecando, que siga pecando. El que siga santificando, siga santificándose. Porque al final es nuestro problema. Porque Dios está en su reino. El Hijo de Dios ya vino a cumplirlo. Los apóstoles y todas las personas que se están en el Señor ya están ahí. Ahora me toca a mí pelear. Esto es la realidad. Y no importa qué ministerio tenga, no importa qué puesto tenga en la iglesia, pero si usted sigue pecando y usted sigue en el pecado, le digo que también va a estar en el infierno como cualquier persona. De esto se trata el pecado, de esto se trata la santidad. Entonces, yo invito a personas que van a la iglesia, o vamos a la iglesia, me voy a incluir, y estoy cometiendo pecados que ya no debería de hacerlos, porque ya tengo una plena conocimiento. Reconciliemos con el Señor. Busquemos del Señor en santidad. Porque le cuento que si viene Cristo o viene la muerte, alguna de las dos que venga, no vamos a amanecer en el cielo. Vamos a amanecer en el infierno. Y si las personas no van a la iglesia, pero quieren darse uno, porque eso es de darse una oportunidad a uno. Yo le invito a que busque una iglesia, que se congregue, que se aboque a líderes o a pastores como andan bien y que averigüe qué tipo de iglesia, qué tipo de situación hay en la iglesia, porque ahora hay tantas iglesias y tantas situaciones extrañas que no van conforme a la Biblia. Cómprese una Biblia, léala, escudriñela y Dios le va a revelar. El Espíritu Santo le va a revelar. Entonces sigamos adelante. Luchemos. Y si usted no se congrega, lo invito a que se congregue. Claro, hay pastores buenos, hay iglesias buenas,
Hay iglesias que de verdad están en la sana doctrina, como hay iglesias que no están en la sana doctrina, como hay líderes, como hay apóstoles que andan en la sana doctrina, como hay que no hay. Entonces la situación es de nosotros, es que tenemos que buscar la santidad, porque dice la Biblia que sin santidad nadie me verá. Entonces damos gracias al Señor, ya es el tiempo, ya hemos terminado, damos gracias al Señor por esta palabra. Ahora las transmisiones van a ser de 9 a 10 de la noche. Todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Vaya un momento que vamos a predicar en el canal, en el canal de Chequina Elohim. Por eso le digo que se afilie al canal Chequina Elohim, porque yo creo que vamos a empezar las prédicas ahí en el canal como debe ser. Ya no va a ser directamente en mi Facebook, sino va a ser en el canal Chequina Elohim claro, se fue, vamos a estar aquí un tiempo más, pero directamente va a ser en el canal Chequina Elohim. Y le invito a que se afilie en YouTube. En YouTube ahí están las grabaciones, repeticiones para que puedan ver las prédicas o incluso comentarios o algo, pues me pueden mandar. Doy gracias al Señor Jesucristo por su amor, por su gran misericordia. El tema de hoy es el pecado. Entonces hay que concentrarse en la situación, cómo estamos con el pecado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando quién se descuida. Entonces, muchas bendiciones, muchos saludos. Dios me los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Amén y amén.